Buen día, amigos, colegas. En esta oportunidad vamos a ver un tema puntual que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, modalidad simplificada. Vamos a analizar qué es lo que pasa con los contribuyentes que están en inspección. Pero antes de eso, me gustaría plantearles que uno de los beneficios que tiene el régimen de modalidad simplificada no se puede utilizar para el periodo base 2025 porque el contribuyente en ese entonces no tenía la expectativa del régimen. Tengan presente que el régimen recién se puso en marcha desde el punto de vista legal en enero de este año. El 2 de enero del 26, la ley 27799 fue la que le dio legalidad al régimen. Y entonces es cierto que en el 2026 aquellos contribuyentes que pueden acceder, recuerden que solo algunos pueden entrar, pero aquellos que están en condiciones, personas humanas, de cumplir los requisitos objetivos y subjetivos de entrar en el régimen, ellos en este año van a tener la posibilidad de realizar inversiones, la compra de un inmueble, de un yate, de un automóvil, sin preocuparse mucho por la justificación de ese incremento patrimonial, porque tienen la posibilidad, llegado el caso, de entrar en el régimen de modalidad simplificada y la ventaja que da este régimen es la no necesidad de justificación de ese incremento patrimonial, cosa que es muy difícil que suceda en el 2025 porque el contribuyente en el 2025 no tenía la seguridad jurídica que tiene para el 2026. Ahora bien, si el 2025 me ofrece la posibilidad de bloquear, tapar algún desliz de los periodos fiscales anteriores al base solo respecto de IVA y de ganancias. Y entonces, si alguien tiene una inspección, ¿cómo opera esto? ¿Cómo opera esa presunción de exactitud frente a una inspección en este momento? Bien, lo primero que quiero decirles es, yo tengo que consolidar el periodo base, la modalidad simplificada. Con el solo hecho de haberme adherido, no he consolidado la opción de modalidad simplificada. Algo que vengo insistiendo desde el primer momento, que una cosa es periodo base y otra es cuánto se hace la opción. La opción se termina convalidando con esta trilogía de elementos: adhesión, presentación de la declaración jurada y cancelación de la obligación. Por supuesto, la presentación de la declaración jurada tiene que ser en tiempo y forma. Tiempo es al vencimiento. Y la cancelación de la obligación tiene que ser al contado o dentro del régimen de facilidad del pago previsto por la resolución 5321, la parte específica del plan anual, ganancias 5B de esa resolución 5321. En la actualidad, yo puedo ya consolidar la opción de esta manera, con la adhesión, con la presentación de la declaración jurada de ganancias, mayo, en junio, lo que me obliga es a pagar al contado. Porque recuerden ustedes que el régimen de la 5321 solo está abierto a partir del mes del vencimiento y 5 meses posteriores a ese mes. Como el vencimiento ahora se trasladó a julio, yo recién el 1 de julio voy a poder acceder al plan. Y entonces, esto lo digo porque a mí en alguna situación quizás me convenga entrar en el régimen, consolidar la opción del régimen simplificado, ahora en mayo o en junio, para gozar de la presunción de exactitud de los periodos anteriores al base. Y vamos a charlar un poquitito de esto de presunción de exactitud, beneficio que está consolidado por la ley. No es un invento, está en la ley. Es la ley en el artículo 40, que establece que aquel que entra en modalidad simplificada tiene la presunción de exactitud, sin prueba en contrario. Es contundente lo que dice la ley de los periodos no prescriptos anteriores al base por IVA y ganancias.
Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en inspección? Y entonces el concepto de presunción de exactitud, pese a lo que algunos plantean, que hay un vacío normativo, no es así. Está definido en la ley de procedimiento tributario. La ley de procedimiento tributario establece en el título primero, capítulo tercero, cómo se determina la obligación tributaria. Y es el contribuyente el que determina la obligación tributaria. Y esa determinación de la obligación tributaria, mientras el fisco no la impugne, la declaración jurada goza de esa presunción de exactitud, que quien entre en el régimen la tiene sin posibilidad de prueba en contrario. Yo cuando presento mi declaración jurada, si viene el fisco, puede impugnarla. Eso está en el juego armónico de lo previsto en el capítulo tercero de la ley de procedimiento. Insisto, el artículo 11, capítulo tercero, de la ley de procedimiento, artículos 11 al 19. Del 11 al 15, la determinación de la obligación tributaria por parte del contribuyente. Es el contribuyente el que determina. El fisco, cuando inspecciona y pretende impugnar, la impugna a partir del proceso de determinación de oficio. Mientras el fisco no la impugne, está ahí la declaración jurada. Es lo que determinó el contribuyente. Ahora viene la ley 27799. Esto ya ocurrió en nuestro país, ya ocurrió con el bloqueo fiscal, ya ocurrió con la ley 23905. Es el capítulo 13 de la ley de procedimiento que después fue dejado sin efecto allá por el año 2002. Pero en definitiva, yo lo que quiero apuntalarme es con este concepto en la ley. Si yo estoy en la etapa de la inspección, mientras el inspector venga y me haga a través de un requerimiento, una prevista, no estamos en lo que es impugnación. Solo el fisco puede impugnar una declaración jurada a través del proceso de determinación de oficio. Por lo tanto, si yo estoy en una etapa de inspección, supongamos que sea ganancias del 2023, estoy ante una prevista. En el momento que yo consolide la presentación en modalidad simplificada, en ese momento me doy vuelta y le digo al inspector, gozo de la presunción de exactitud. Presunción de exactitud, que por supuesto es necesario que el contribuyente tenga una declaración jurada presentada. Estoy solamente analizando el tema después de todo lo que hemos hablado de modalidad simplificada, pero para aquel que me escucha solo esta partecita, les tengo que decir que condición sine qua non para gozar de la presunción de exactitud es que el contribuyente haya presentado la declaración jurada por esos periodos que el fisco está inspeccionando. Yo presenté mi declaración jurada y ahora vengo con la modalidad simplificada, le doy presunción de exactitud. Si estoy en la etapa de la inspección, la administración no puede hacer nada respecto a ese periodo. Por supuesto, tengan presente que el fisco va a poner todos los cañones en la presentación del año 2025 del contribuyente. Solo encontrando discrepancias significativas en el periodo 2025 podrá avanzar en su pretensión fiscal de ganancia del 23. Si yo presento la modalidad simplificada, me tengo que asegurar que esté bien presentado el año 2025. Y atención que ahí no termina la cuestión, porque en junio del 27, si vence en junio del 27 el periodo 2026, el contribuyente va a tener que rendir otro examen, porque cambia el periodo base. Esto significa que el contribuyente que tiene un problema en ganancia del 2023 goza de la presunción de exactitud con la presentación de la modalidad simplificada por el 2025, pero va a tener que hacer buena letra en el 2026 y en los demás años hasta que el 2023 prescriba. Recuerden ustedes que el 2023 venció en el 2024, comenzó a correr los términos de la prescripción el 1 de enero del 25 y recién va a prescribir para esa
para ese periodo, el término de prescripción para un contribuyente inscrito es de 5 años, porque recién la ley 27.799 cambia al contribuyente cumplidor, y esto no está atado a modalidad simplificada, sino al universo de los contribuyentes, a 3 años. Pero para los términos de la prescripción que inician a correr a partir del 1 de enero del 26. Esto no ocurre con el 2023. Quiere decir que el 2023, que menciona el 2024, comenzó a correr el término de la prescripción el 1 de enero del 25, va a prescribir el 1 de enero allá del 2030. Este contribuyente va a tener que seguir para mantener la presunción de exactitud por ganancia del 23, haciendo buena letra hasta el periodo fiscal en que prescriba ganancia del 23. Esa es la forma de cerrar. Insisto, si estoy en inspección y no recibí la vista con la presentación de ganancias, modalidad simplificada, obtengo la presunción de exactitud. ¿Hay vacío normativo? No. ¿Dónde está esto? En la ley de procedimiento. Ahora bien, si yo no llego a presentar modalidad simplificada del 2025 y me llega la vista de ganancia del 23, la vista es el inicio del proceso de determinación de oficio. Repasemos un poquito las normas de la ley de procedimiento. Artículo 16, primer párrafo. Cuando se inicia el proceso de determinación de oficio, cuando el contribuyente no presentó declaración jurada o cuando resulta impugnable esta. Artículo 17, primer párrafo de la ley de procedimiento, el proceso de determinación de oficio comienza con la vista. Con la vista, el fisco me impugnó la declaración jurada. En ese momento, por más que yo vaya y avance con modalidad simplificada, ya desde mi punto de vista no vamos a tener la posibilidad de levantar la bandera de la presunción de exactitud. Ahora, si yo lo hago antes de la vista, si obtengo la presunción de exactitud, cambio las reglas de juego, el fisco podrá ir a ese periodo en la medida que detecte discrepancia significativa en los periodos base y tengan presente que el periodo base va corriendo. Discrepancia significativa, tres posibilidades tiene la administración. Una es que detecte una diferencia del impuesto determinado del periodo base superior al 15%, que detecte una diferencia superior al monto previsto en el artículo 1 de la ley penal, a monto que para el 2025 son 100 millones de pesos, y hay una tercera posibilidad que el fisco detecte ajustes originados en facturas o comprobantes apócrifos. En este último caso, porque así lo dispone el artículo 12 del anexo del decreto 93, solo en este caso el contribuyente tiene la posibilidad de rectificar la declaración jurada, modalidad simplificada, el periodo base, y esa rectificativa no le hace perder la presunción de exactitud ganada por haber optado por modalidad simplificada. Les agradezco la atención, nos mantenemos en contacto, por supuesto, en contacto profesional. Fuerte abrazo.